El Señor de los cielos envió al profeta Natán y confronta a David con una historia. Mientras el profeta le hablaba a David de esta historia, dice la escritura, David se molestó mucho. David se enojó y le dice el profeta a David, David, ¿qué te parece? ¿Verdad? ¿Qué te parece? Un hombre siendo rico, o un hombre muy rico, no tuvo corazón para hacer daño a un pobre que tenía una sola corderita y le quitó. David se enojó y respondió y le dice al profeta, ¿sabe una cosa, profeta? Ese hombre que hizo ese mal, ese hombre que hizo ese daño, no merece vivir en esta tierra. Ese hombre merece la muerte. Que lo maten. El profeta le ve y le dice, ese hombre eres tú, David. Qué fácil hacer daño a un compañero, ¿verdad? A veces para hacer daño a un hermano no nos cuesta hacer. A veces hacer daño a un familiar, hermano, no nos duele. Pero si a nosotros nos hacen algo, a ver cómo reaccionamos. ¿Qué podemos entender y qué podemos ver? Es que en el corazón de David estaba todavía el pecado de concupiscencia. En el corazón de David estaba el pecado de lascivia, rebelión. No era como el hombre conforme al corazón de Dios. Todavía no era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque David, hermano querido, él necesitaba subir otro nivel. ¿Sabe por qué? Porque él todavía estaba entre los que dicen, los demás tienen la culpa. Ellos tienen la culpa y yo no. Pero la palabra del Señor nos enseña, queridos hermanos, que este hombre que había pecado, que había fallado, él se humilló en la presencia del Señor. Y la Escritura nos enseña que todo aquel que confiesa sus pecados, dice la Biblia, que alcanza la misericordia del Señor. Nuestro Dios, al Dios a quien adoramos en este lugar, es un Dios de misericordia. ¿Cuántos lo creen así? Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos la manera como Él se humilla a la presencia del Señor. Si vemos un repaso nada más en el versículo 1, en el capítulo 51 donde estamos. Mire la manera como Él se humilla a la presencia del Señor. Le dice al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud. Conforme, dice, a tu misericordia. Y luego le dice al Señor, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y le dice al Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Se da cuenta? Eso es reconocer. Eso es humillar. Y le dice al Señor, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Se da cuenta? Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Y qué pasó? ¿Qué podemos ver aquí? Es que lo que vemos aquí es que David, él entró en un quebrantamiento genuino. Y cuando él entra en ese quebrantamiento genuino, oiga lo que pasó. El Señor mismo le pasó a David en sus manos la radiografía de su corazón. Y cuando David ya tenía esa plaqueta de su corazón en sus manos, vio que habían áreas en su corazón que necesitaban ser sanadas completamente. Y desde ahí, David comienza, hermano querido, con esa intercesión agonizante. Pero era una intercesión gloriosa. Y vemos cómo David estaba siendo liberado, pues, en base de un profundo quebrantamiento delante del Señor. Y allí, hermano, él, después de que se humilló en la presencia del Señor, expresa las palabras que hemos leído en el versículo 10. La primera parte del verso 10. Vean lo que dice la Escritura. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David dijo lo que usted y yo necesitamos.
¿Qué es lo que nosotros necesitamos, hermanos? Un corazón limpio. ¿Qué es un corazón limpio? Un corazón limpio es un corazón perfecto delante de Dios. David aquí lo que le interesa era un corazón limpio. ¿Qué significa corazón limpio? Significa, Señor, dame una vida de santidad. Seguir la paz con todo, dice la Escritura, ¿verdad? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Y Jesús dice algo: bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. David le dice al Señor: dame un corazón limpio. Eso significa, dame una vida limpia. Señor, que mi vida sea una vida transparente delante de ti. ¿Qué es un corazón limpio? Salmos capítulo 24, versículo 3. Dice la palabra del Señor: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El versículo 4 responde y dice: el limpio de manos y, ¿cómo dice? Puro de corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora David quería ser un creyente puro. David ahora él quiere ser un creyente genuino. Ahora él quiere ser un creyente auténtico. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dame, dice la Escritura, dame un corazón limpio, un corazón puro, Señor. Dice que el oro, dice que cuando es genuino, cuando es auténtico, dice que resiste, ¿verdad? Que es el fuego. Pero ¿qué pasa si en el fuego metemos el plástico? ¿Verdad que no aguanta? Desaparece, ¿verdad? Y sabe que estamos en un tiempo donde hay mucha gente que es de plástica, hay muchos creyentes plásticos. Cuando solamente están cuando las cosas marchan bien. Y cuando las cosas cambian, hermanos, ¿qué pasa? Desaparecen. Pero qué bueno, querido hermano, que usted en el momento de lucha, en el momento de prueba, en el momento de amenaza, en el momento de enfermedad, está siempre presente para bendecir y exaltar el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. La segunda parte, mire, ahora, mire, es que Dios no le da la victoria a alguien que no está sanado completamente del corazón. Es que para ver la gloria del Señor, querido hermano, nosotros necesitamos tener un quebrantamiento, pero genuino, delante del Señor. La segunda parte del versículo 10 dice así: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora David aquí le pide al Señor otra cosa. ¿Qué es lo que David habla aquí? Ahora David aquí está hablando de una vida renovada, renovación de vida. Y dice al Señor: renueva un espíritu recto dentro de mí. Y la renovación que el rey habla aquí, amado hermano, tiene que ver con la transformación del alma. ¿Sabe por qué? Porque sin una renovación, nosotros nunca vamos a entender a plenitud lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros, para entender el propósito de Dios, necesitamos ser gente renovada. ¿Cuántos creen así, hermano? Porque si no, nos va a pasar como le pasó al gran maestro Nicodemo. Nicodemo estaba en la presencia de Jesús y él sabía, y le dice al Señor: Señor, sabemos que viene del Señor, o que viene de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que hace si Dios no está contigo. Pero las palabras del maestro Nicodemo parece que no impresionaron al Señor Jesús, porque Jesús le dijo, al capítulo 3, versículo 3 del libro de San Juan dice así: de cierto te digo. Y dos veces utilizó la frase, de cierto. Eso quiere decir, también le dijo Jesús: yo también debo decirte una verdad, y solamente una verdad. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora David lo que él quería era una vida nueva, una vida renovada. Y dice Dios: renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe que un creyente, hermano querido, renovado es un creyente? Bueno, un creyente renovado cree todo lo que Dios le dice, sin claudicar nada.
Por eso es importante decirle al Señor cada día: Señor, renuévame. Porque si usted es un creyente renovado, usted va a creer a Dios, aunque las circunstancias digan lo contrario. ¿Sabe que tenemos un ejemplo de la palabra del Señor acerca de un hombre llamado Job? Job conocía la bendición de Dios, conocía la bendición de Dios. Él sabía que Dios es bueno. Y cuando él, dice la escritura, que en un solo día perdió todo lo que tenía. Usted sabe todo lo que pasó con él. En un solo día perdió todo. Muchos lo miraban de lejos, algunos se burlaban de él. Por último, la mujer se acerca. Sí, porque Job estaba tirado casi en el basurero ya, porque él estaba con un problema. ¿Verdad que sí? Él tenía una sarna maligna. Y la mujer le dice: tu Dios ya no te escucha. Él ya te abandonó. Maldice a tu Dios y muérete. Pero este hombre, que sabía que Dios es grande, que Dios es fiel, aunque estaba medio muerto ya, pero él con su boca pudo decir: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo él me levantará. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso, hermano, nosotros cada día necesitamos decirle al Señor cada día: renuévame, Señor. Renuévame, Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermanos, como creyentes necesitamos, hermanos, la intervención sobrenatural del Dios Todopoderoso para poder ver, hermanos, los grandes resultados del Señor en nuestras vidas. Pero ¿saben? Cuando un creyente es rebelde, ¿se escuchó, verdad? Cuando un creyente es rebelde, dice: yo ya me entregué a Cristo, ya me bauticé en las aguas, voy a la iglesia cuando puedo o cuando quiera. Cuando no voy, pues mando mi ofrenda y asunto arreglado, y no le interesa nada. O sea que esa persona no entiende que venir en la casa del Señor, hermano, uno viene en este lugar a alcanzar madurez. Cada vez que usted viene aquí, hermano, usted viene a alcanzar nuevas fuerzas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero el creyente rebelde no entiende. Pero qué bueno, querido hermano, que podemos ver también el lenguaje del creyente renovado. El creyente renovado sabe decir: bendeciré a Jehová, dice, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso quiere decir, hermano, no importa el tiempo, no importa el clima, no importa la situación, no importa la circunstancia que estoy atravesando, pero me interesa, y lo único que me interesa es bendecir a Jehová en todo tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. La otra palabra de un creyente renovado es: una cosa he demandado, dice, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová cada 2 semanas, ¿verdad? ¿Cómo dice? Todos los días, dice, de mi vida. Eso quiere decir: mientras viva yo le alabaré. Mientras viva yo estaré en este lugar, porque yo en este lugar le alabaré y le bendeciré, le exaltaré su santo nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mire que yo me he topado con mucha gente, hermano pastor, y me han dicho, y le digo yo: qué bueno que estás aquí. Le digo a algunos hermanos que les saludo: sí, estoy aquí por el momento esperando a ver cómo funciona. Mire, hermano, esa gente no piensan, porque es que no sé, la verdad que es difícil, ¿verdad? Que sí, entender a la gente así. Pero qué bueno que usted está aquí presente. Mire, muchos hermanos que los vi el año pasado y están aquí hoy. ¿Sabe por qué? Porque son personas que saben y reconocen, ¿verdad que sí? Que estar en la casa del Señor, que estar en Él, que cada hermano reconoce que está en un lugar seguro, ¿verdad que sí? Y nadie lo puede mover de aquí.
Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 11. Dice la palabra del Señor: no me eches de delante de ti. Deténgase ahí. Definitivamente, amado hermano, el pecado separa al creyente del propósito de Dios. Un creyente en pecado, oiga bien, un líder en pecado, parece que tenemos algunos líderes aquí, ¿verdad? No puede prosperar. ¿Dónde le dice eso, predicador? Pues le digo, tenemos el ejemplo del gran hombre llamado Saúl. Saúl, cuando hacía las cosas bien, dice la Biblia que todo le marchaba bien. Pero ¿qué pasó cuando él falló? ¿Qué pasó cuando él desobedeció? Dice la Escritura que fue desechado. Eso dice la Biblia, fue desechado por Dios. Y David lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque David fue el reemplazo del rey anterior llamado Saúl.